Ley de Ampère-Maxwell. Partiendo de la ley de Ampère en su forma diferencial, recordando la ecuación de continuidad, al aplicar la operación divergencia en ambos lados de la ecuación y de una propiedad del álgebra lineal que indica que la divergencia del rotacional de cualquier vector es igual a 0, se llega a la siguiente expresión, que indica que el negativo de la razón de cambio de la densidad volumétrica de carga en cualquier punto del espacio tiene que ser igual a 0. Y esto no es siempre cierto, por lo que hay una carencia en la ley de Ampère. Y James Clerk Maxwell fue el primero en darse cuenta de esto. Se dio cuenta que hacía falta algo en la ley de Ampère. Algo que nombraremos como G para empezar el desarrollo. Nuevamente aplicando la operación divergencia en ambos lados de la ecuación, se llega a que 0 será igual a la suma de la divergencia de la densidad de corriente y la divergencia de G. Aplicando la ecuación de continuidad, se llega a que la divergencia de G tiene que ser igual a la razón de cambio de la densidad de carga volumétrica respecto del tiempo. Aplicando la ley de Gauss en su forma diferencial, se puede reescribir la ecuación, tomando en cuenta que la divergencia es una operación que se aplica solamente sobre las coordenadas x, y y z, se puede ingresar la derivada en la operación de la divergencia, por lo que al igualar el interior de las operaciones de divergencia, se llega a que G es igual a la razón de cambio de la densidad de flujo eléctrico respecto del tiempo, ingresándolo a la ecuación de la ley de Ampère. Al aplicar la operación de integral de superficie en ambos lados de la ecuación, separando la integral del lado derecho en dos integrales, donde la integral de superficie de la densidad de corriente es igual a la corriente eléctrica, y aplicando el teorema de Stokes, se llega a la ley de Ampère-Maxwell en sus expresiones de forma diferencial y forma integral, donde la integral de superficie de la razón de cambio de la densidad de flujo eléctrico respecto del tiempo es igual a una corriente de desplazamiento, y la razón de cambio de la densidad de flujo eléctrico respecto del tiempo será igual a la densidad de corriente de desplazamiento. Analizando un circuito eléctrico conformado de un capacitor y una fuente de voltaje, que tiene una densidad de flujo eléctrico igual a 0 entre sus placas, al cerrar el circuito se da lugar a una corriente eléctrica y por la acumulación de cargas eléctricas en las placas del capacitor a una densidad de flujo eléctrico que incrementa hasta llegar a un valor máximo cuando las placas están completamente cargadas. Estudiando un instante de tiempo de este proceso, recordando que la razón de cambio de la densidad de flujo eléctrico respecto del tiempo daba lugar a una densidad de corriente de desplazamiento entre las placas del capacitor, y que la ley de Ampère en su forma diferencial indica que una densidad de corriente genera un campo magnético giratorio a su alrededor, por lo que esta densidad de corriente de desplazamiento generará un campo magnético giratorio a su alrededor. Por lo que al igualar las expresiones de densidad de corriente de desplazamiento, se llega a la siguiente expresión, donde se puede observar que un campo eléctrico que varía en el tiempo es capaz de generar un campo magnético.